¿Listo? Le damos la bienvenida a todos los que se conectan por el Facebook Live con nosotros, los que están en el Zoom, en vivo y en directo en este momento, los que nos van a ver por el YouTube en diferido y todos los que están acá el día de hoy con nosotros. Bienvenidos todas y todos en medio de la familia del Señor. Amén. Esto es el Ministerio Internacional Vida Cristiana La Palma, España, dirigido por la pastora y profeta Dilia de Villanueva, mi esposa, su servidor, el pastor Héctor Villanueva. Una iglesia donde ustedes pueden conseguir una palabra de revelación, una palabra de impartición, una palabra de motivación que nos ayude a caminar con libertad en este mundo, a caminar bajo cielos abiertos. Amén. Como el Señor quiere que nosotros disfrutemos de todas las cosas buenas, agradables y correctas. No venimos a hablarles de religión. Nosotros venimos de conocer los efectos de la religiosidad. Y nosotros nos desligamos, nos desvinculamos de todo tipo de religión. Y nosotros venimos a hablarle a la gente de una relación con Jesucristo de Nazaret. Amén. Ese es el interés que nosotros tenemos, en que todas y todos los que nos puedan escuchar, los que nos puedan ver, conozcan a Jesucristo de Nazaret. Que conociendo a Jesús, usted va a conocer la verdad. Y Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. ¿Libres de qué? Libres de una mentira, libres de un engaño, cuando nosotros la creemos como una verdad. Amén. Amén. Entonces, le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos están observando por el Facebook Live. ¿Tenemos ya el micrófono abierto? Sí. Ok. Y bueno, todos los que están acá por el Zoom, le damos feliz año a nuestra hija Libea allá en Ecuador, que teníamos desde el año pasado, no la veía. Gloria a Dios, pero es porque ella tuvo un problema con el internet y entonces finalizando el año se desconectó de nosotros, y hasta ahorita que nos volvemos otra vez a reconectar. Esa es una casa de paz que estamos levantando allá en Ecuador, en la ciudad de Manta, en Sudamérica. También tenemos por aquí a María Cristina. Dios te bendiga, María Cristina, en la ciudad de Toulouse, Francia. Un gran abrazo por allá. Apenas nos quiten las restricciones, nosotros vamos a visitar Toulouse, la ciudad de la luz, allá en Francia, donde vamos a firmar también una casa de paz. Maribel, allá en el estado Táchira, Venezuela. Dios te bendiga, Maribel. Me dijeron que estaba de cumpleaños. Bueno, que el Señor te abra las ventanas de los cielos y derrame sobre tu vida grandes bendiciones hasta que sobren y abunden, y te permita alcanzar todos los sueños, todas las visiones y el propósito con el cual te trajo a este mundo. Nuestra hija Maribel, una casa de paz también que estamos levantando en Venezuela. A Filip, a Neila, Dios te bendiga allá en Bilbao, la parte norte de España. Bendiciones, líderes, futuros líderes del Señor, que el Señor los está preparando también para extender esta visión y llevarla hasta Bilbao también, así como la vamos a llevar a Alicante, la vamos a llevar a Tenerife, la vamos a llevar a Portugal. Por aquí tenemos también a Crisly. Bendiciones, Crisly, allá en Málaga. Bendiciones, bienvenida, un fuerte abrazo en medio nuestro. Contentos estamos de poder recibirte, tenerte con nosotros. Y los hijos de la casa, pues, Donay, Yajaira, Pablo, allá en Punta Gorda. ¿Ustedes vienen de Punta Gorda? Sí. Tenemos unos hijos aquí también en Punta Gorda. Yajaira y Pablo, no sé si los conocen. Sí. Okay. La semana pasada estuvieron por aquí y siempre se acercan cuando pueden. Y bueno, y
contentos y felices entonces de poder transmitir un nuevo servicio para la gloria y para la honra del Señor. Amén. Amén. Entonces, estamos en el marco de nuestros 21 días de ayuno. Dijimos que comenzando el año, siempre nosotros le dedicamos nuestros primeros minutos, nuestro primer tiempo, nuestro primer hálito de vida al Señor, y recibimos el año nosotros en familia, orando, dándole gracias a Dios porque nos ha librado de cualquier cantidad de calamidades que pueden pasar y que están pasando en el mundo. Pero usted y yo somos bienaventurados porque podemos nosotros recibir esa cobertura, ese manto protector de parte de nuestro Dios, nuestro Señor, y por eso nosotros recibimos el año dándole gracias al Señor en primer lugar. En segundo lugar, le dedicamos días de ayuno como un sacrificio vivo a nuestro Señor, y estamos en este marco de celebración de 21 días de ayuno. Comenzamos el día 11 hasta el día 31, el domingo 31. Vamos a cerrar aquí nuestra 21 días de ayuno, el ayuno de Daniel, como lo conocemos en las Escrituras, y lo vamos a entregar con nuestra Santa Cena, celebrando que van a ser días de bendición y de victoria. Amén. Entonces, la primera semana dijimos que era una semana de rectificación, una semana de revisión para ponernos a cuenta con el Señor. Esa primera semana está concluyendo el día de hoy. La semana que comienza el día de mañana hasta el próximo domingo va a ser una semana de rompimiento y de liberación, donde nos vamos a desvincular, vamos a romper todas aquellas cosas que cada uno de nosotros sabe que nos separan, que nos impiden acercarnos a la presencia del Señor, tener un encuentro sobrenatural y personal con ese Dios vivo que nosotros predicamos, que nosotros conocemos. Amén. Y la última semana va a ser una semana de revelación, donde le vamos a pedir al Señor que nos muestre, que nos revele el propósito, la finalidad específica con la cual nos trajo a este mundo, porque ninguno de nosotros viene a este mundo por casualidad. Cada uno de nosotros viene a este mundo con una tarea, con una asignación específica del reino de los cielos, y nuestra tarea es descubrir para qué el Señor, para qué Dios nos trajo a este mundo. Entonces, eso es lo que nosotros le pedimos al Señor. ¿Sí le pueden sacar sillita? A la otra niña también. Pedirle al Señor que nos revele la finalidad, que nos revele el propósito con el cual nos trajo a este mundo. ¿Ve? Y esa es la pauta de oración que tenemos elaborada para todo lo largo de estos 21 días de ayuno que tenemos para el Señor. Amén. Entonces, sin más nada que sea la referencia, le voy a invitar a que usted rápidamente pueda abrir su Biblia en el libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías. Tenía aquí marcado, me lo quitaron. Capítulo 58, versículo 6. Isaías 58, 6. Y dentro de este marco, pues que estamos nosotros desarrollando de 21 días de ayuno, el día de hoy vamos a hablar un tema que hace referencia acerca de la práctica del ayuno. Isaías capítulo 58, versículo 6, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión,
y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo tipo de yugo, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces, como les decía, vamos a comenzar a desarrollar un tema que habla acerca de lo que es el verdadero ayuno dentro de este marco que nosotros estamos celebrando. Y podemos comenzar diciendo que las palabras que Dios le había revelado acá al profeta Isaías fueron unas palabras que descendieron, que emanaron directamente del corazón de Dios, porque el pueblo de Israel era un pueblo que conocía o que se ejercitaba en la práctica del ayuno, pero cuando practicaban el ayuno lo estaban haciendo de la forma indebida o de la forma incorrecta. Y Dios le revela al profeta Isaías, al hombre de Dios de aquel entonces, en aquel momento, el verdadero concepto de lo que es el ayuno. ¿Para qué se ayuna? ¿Por qué ayuno? ¿En qué momento ayuno? ¿Bajo qué condiciones ayuno? Etcétera. Y también podemos decir que el profeta Isaías fue uno de los hombres de mayor impacto que nosotros conocemos, que nosotros podemos conseguir a lo largo y a lo ancho de toda la Escritura. Un hombre que dejó una huella en su generación. Un hombre que marcó al pueblo de Israel. Yo no sé si usted ha leído el libro del profeta Isaías, pero uno de los pasajes que más ha impactado al mundo entero fue aquel enfrentamiento que el profeta Isaías tuvo con aquellos falsos profetas que retaron al Dios de Israel. Yo no sé si usted lo ha leído, donde el profeta Isaías mandó a preparar un holocausto, mandó a buscar una leña. Elías. Estamos hablando de Isaías. Ok, entonces fue uno de los acontecimientos que causó más impacto en las Escrituras, y este hombre es conocido como uno de los profetas mayores porque fue uno de los que hizo mayor milagro, mayores señales y mayores prodigios en el pueblo de Israel. Entonces este hombre le transfirió la unción que él tenía a su sucesor, y fue una doble porción lo que le entregó, es decir, el doble de lo que él poseía. Ahora, nosotros los hijos de Dios vamos a entrar en un nuevo año, una nueva década, el comienzo de la tercera década del siglo XXI. Y es un año que tenemos por delante lleno de expectativas, un año que tenemos por delante lleno de grandes retos, un año que, según los que conocen de la materia, pronostican que va a ser un año mucho más difícil, mucho más complicado de lo que vivimos en el año que acabamos de despedir. Pero para nosotros, los hijos de Dios, para los que confiamos en el Dios que creó los cielos y la tierra, levánteme su manito, ¿cuántos confían en el Dios que creó los cielos y la tierra? Gloria a Dios. Entonces, para nosotros no hay nada imposible, porque nosotros creemos en el Dios de lo imposible, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que dijo: mío es la tierra y toda su plenitud, todo lo que en ella hay. El mismo que dijo que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces, el año que tenemos por delante va a ser un año difícil, un año complicado, un año
de grandes retos para nosotros los hijos de Dios. Un año de grandes expectativas para los que no conocen del Señor, pero que tenemos de nuestro lado y contamos nosotros con el favor y con el respaldo de ese Dios todopoderoso. Y para que nosotros podamos convertir todos esos proyectos que el Señor tiene con nosotros, pues tenemos que comenzar a ejercitar o a practicar una herramienta poderosa, un ejercicio espiritual, como lo es la práctica del ayuno. Y podemos decir que el ayuno es un arma de guerra espiritual, un arma muy poderosa, un arma muy importante en las manos de los hijos de Dios. Mire, el ayuno es tan significativamente importante que la gente del mundo que no conoce a Dios practica el ayuno. ¿Sabía usted que las grandes celebridades del mundo practican el ayuno? ¿Sabía usted que los artistas de televisión, los personajes de la pantalla gigante de Hollywood practican el ayuno? ¿Sabía usted que aún los que practican el ocultismo, el espiritismo, la brujería, la hechicería, la magia negra, la magia blanca, practican el ayuno? ¿Lo sabía usted? Ahora, si ellos lo practican, es porque el ayuno tiene que tener grandes efectos en el mundo espiritual. La gran diferencia de todo esto es que ellos lo hacen para agradarse, número uno, ellos mismos, porque las celebridades del mundo, cuando practican el ayuno, lo hacen con la finalidad de moldear su figura, de verse más estéticos, de verse más llamativos. Los que practican el ocultismo lo hacen para agradar al príncipe de este mundo, al diablo, al reino de las tinieblas. Pero nosotros, cuando practicamos el ayuno, lo hacemos para agradar al Dios vivo, al Dios real, al que creó los cielos y al que creó la tierra. ¿Me dice amén? Amén. Esa es la pequeña pero gran diferencia, que nosotros lo hacemos para agradar a Dios. Amén. Eso nosotros lo podemos corroborar en lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4, y en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 16, donde dice la palabra del Señor que más grande, más fuerte y más poderoso es el que está con nosotros que aquellos que están en contra de nosotros. Amén. Y dice también la palabra en estas citas que le di, que más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Amén. Ahora, lo más impresionante de todo esto es que dentro de las iglesias tenemos cientos de miles de creyentes, cientos de miles de personas que saben lo poderoso, que saben lo significativo que representa la práctica del ayuno, pero lo que no saben es para qué sirve el ayuno. Como les decía al principio, no saben cómo ayunar, no saben cuándo deben ayunar, no saben cómo lo deben hacer, y algunos lo hacen como un último recurso. Es decir, después que han probado de todo en el mundo para tratar de solucionar sus problemas, entonces en última instancia, entonces ayunan para tratar de que Dios pueda solucionar su problema, como para ver si la pueden pegar con Dios. ¿Usted cree que eso agrade al Señor? No, ¿verdad? Porque el que tiene que ocupar el primer lugar en la vida del hombre es Dios.
porque Él es el que tiene la respuesta, Él es el que tiene la solución a todos tus problemas. Y cuando tú metes a Dios en tus problemas, cuando tú metes a Dios en tus asuntos, entonces las cosas tienen que mejorar, porque donde llega Dios, todo tiene que enderezarse, las enfermedades se tienen que ir, los problemas se tienen que resolver y las cosas tienen que comenzar a funcionar como tiene que ser. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, pero yo le declaro en el nombre de Jesucristo de Nazaret que desde el día de hoy usted va a conocer la verdad con respecto a la práctica del ayuno y va a quedar libre de cualquier tipo de conjetura, de cualquier tipo de concepto equivocado que usted tenga acerca de ello. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es el ayuno? Lo primero que usted tiene que entender es que no es un método, como decíamos, de embellecimiento estético para moldear la figura de las personas, porque déjeme decirle que cuando usted ayuna, aparte de que su figura se moldea, ¿verdad? Porque pierde unas cuantas libras, usted pierde unos cuantos kilos, entonces su piel también se embellece, su piel comienza a agarrar un brillo, la piel comienza a rejuvenecerse porque usted está desintoxicando su cuerpo. Usted está dejando de consumir una cantidad o una serie de alimentos que en vez de ayudar a revitalizar su cuerpo, lo que hacen más bien es deteriorar nuestro cuerpo. Amén. Entonces no es un método de embellecimiento estético, tampoco es un atajo para nosotros tratar de obtener una respuesta acelerada de parte de Dios. Es decir, que el ayuno no es una práctica con la que yo le voy a doblar el brazo a Dios hacia atrás y lo voy a obligar a que me dé una respuesta o una solución a un problema. No, porque Dios es soberano, Dios conoce lo que verdaderamente nos conviene y lo que no nos conviene. Y yo equivocadamente puede que esté ayunando para pedirle a Dios algo que, lejos de causarme cierto beneficio en mi vida, lo que me va es a perjudicar. Amén. Y en tercer lugar, también podemos decir que el ayuno tampoco es una manera de nosotros calmar nuestra conciencia, donde ayunamos o ponemos en práctica el ejercicio del ayuno para nosotros creer que de esta forma estamos nosotros engañando a Dios, pero en el fondo no lo estamos haciendo con la intención correcta. Bueno, si lo hacemos de esa manera, le tengo una noticia: usted no estaba ayunando, usted lo que estaba era haciendo una huelga de hambre. Así de sencillo, ¿verdad? Porque, mire, la palabra de Dios dice: Dios no puede ser burlado, ¿eh? Porque Dios conoce la mente y el corazón de los hombres. Dios sabe la intención con la que nosotros estamos haciendo las cosas. ¿Me dice amén? Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca de lo que es el ayuno? Podemos comenzar diciendo que a lo largo y a lo ancho del Antiguo y del Nuevo Testamento, nosotros podemos observar cómo grandes hombres y grandes mujeres también practicaron el ayuno, ejercitaron la práctica del ayuno, y Dios los utilizó de una manera poderosa. Dejaron una huella en cada una de sus generaciones, y la gran diferencia entre ellos y el resto de las personas que estaban en su alrededor era que estas personas ayunaban, practicaban el ayuno para Dios, y eso los convirtió en hombres y mujeres de éxito en esta vida. Y allí tenemos nosotros el caso de Abraham, de Isaac, de Jacob, tenemos el caso de José de Egipto, tenemos el caso de David, de Jeremías, el caso de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, que también ayunó. Amén. Entonces, el pueblo de Israel ayunaba, nuestro Señor Jesucristo ayunaba, sus discípulos ayunaban, la iglesia primitiva de aquel entonces también ayunaba.
Pero lo más insólito de todo esto es que dentro de las iglesias, lamentablemente tenemos que decirlo, tenemos corrientes de pensamiento, tenemos personas que piensan, que creen que porque ya nuestro Señor Jesucristo de Nazaret pagó un alto precio hace más de 2000 años en la cruz del Calvario y pagó el precio por la humanidad, pues nosotros no tenemos necesidad de ayunar. ¿Sabe cómo se llama eso? Eso se llama la teología de la gracia extrema. Es decir, que se van a un extremo, agarran una pequeña verdad, pero se van al extremo, porque ciertamente Jesucristo pagó un alto precio por nosotros hace más de 2000 años, pero a nosotros también nos corresponde poner de nuestra parte. A nosotros también nos corresponde pagar un precio por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de comportarnos. ¿Y cuál es ese precio? Bueno, tenemos que hacer morir al yo. Y aquí es donde a mucha gente no le gusta ya el asunto. Ya, pastor, ya usted se está poniendo ya un poquito complicado, ya usted está entrando en terrenos escabrosos, porque cuando hablamos de la muerte al yo, estamos hablando de negarnos a nosotros mismos. Estamos hablando de negarnos a nuestro orgullo, a nuestro egocentrismo, a nuestra vieja manera de pensar, y la arrancamos, la sustituimos por los principios que Dios establece en su palabra. A eso es lo que se conoce como la renovación del nuevo hombre. Y tristemente debemos decir que dentro de las iglesias tenemos miles de millones de personas que levantan sus manos, que dicen gloria a Dios, aleluya, pero que no han sido renovados en su mente y no han nacido de nuevo. ¿Aló? ¿Están allí? Ah, pensé que me habían colgado, pensé que... Gloria a Dios. Sí, pues cuando uno toca algunos puntitos, a algunas personas no les gusta, como que le pisan un callo, y entonces comienzan... Pero nosotros estamos aquí para decir la verdad. Y la verdad les va a hacer libres. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Entonces, algunas personas cuando uno habla del ayuno, se molestan, no quieren que le hablen del ayuno, no quieren que les platique, que les converse acerca de las cosas del ayuno. ¿Por qué? Porque la gracia extrema dice que no tenemos que ayunar ni nada por el estilo, pero sí les gusta hablar de quién ganó entre el Barça, quién ganó entre el Real Madrid, del concierto que hubo en tal parte, de los vehículos, de los carros, de los coches, de las casas. De eso sí les gusta hablar a la gente. Pero de los temas, de las cosas, de los negocios que tienen que ver con el reino de nuestro Padre Celestial, de eso no les gusta hablar. ¿Me dice amén o me dice ay, ay, ay? Amén. Ah, gloria a Dios, aleluya. Entonces, ¿qué es verdaderamente el ayuno? Bueno, el ayuno consiste en abstenerse de consumir alimentos sólidos con el propósito de nosotros buscar el rostro de Dios. Así en resumidas cuentas, en eso consiste el ayuno. Ante el único ser que nosotros sabemos que merece honra, que merece gloria, que merece pleitesía, nosotros nos humillamos ante su presencia y ayunamos. Eso significa el ayuno, un acto de humillación delante del Señor. ¿Por qué? Porque me estoy sacrificando, porque estoy dejando de consumir yo alimento sólido en mi cuerpo para alimentar mi espíritu. Porque el hombre está compuesto de un espíritu, de un alma y de un cuerpo. Entonces dejamos de alimentar el cuerpo físico para nosotros alimentar nuestros espíritus con la palabra del Señor, con el conocimiento, con la revelación de nuestro Señor. Amén. Entonces, en eso consiste el ayuno, en abstenernos de consumir alimentos sólidos, físicamente hablando,
para nosotros alimentar nuestro espíritu y agradar a Dios. Eso para muchos es un acto de humillación. Pero yo le pregunto, ¿ante quién usted prefiere humillarse? ¿Ante Dios o ante los hombres? Yo prefiero humillarme delante de Dios, y no esperar circunstancias extremas donde Dios, que también dice la palabra que es fuego consumidor, Él es amor, pero también es fuego consumidor, no lo haga públicamente. Entonces, el ayuno es un momento de intimidad que nosotros tenemos con Dios, donde dejamos de consumir alimentos sólidos para nosotros alimentar nuestro espíritu y agradar a Dios. Y ahí en su presencia Dios nos habla, Dios nos revela, Dios nos muestra cosas que para nosotros son ocultas. Amén. Entonces, esto quiere decir que el ayuno es una decisión que nosotros tomamos, una decisión que tomamos voluntariamente, donde dejamos nosotros de alimentar el cuerpo físico para alimentar nuestros espíritus, para agradar al Señor. Ahora, durante todo ese tiempo de ayuno, nosotros apartamos nuestros 5 sentidos de las cosas terrenales de este mundo, para poder nosotros enfocarnos en las cosas de Dios. Es decir, yo no voy a decir, o no puedo decir que voy a ayunar y voy a pasar todo el día pegado de un televisor, todo el día pegado de un ordenador, todo el día pegado de un teléfono, de un móvil, como le llaman aquí. Estamos en proceso de adaptación. Coches, carros, yo digo carro y me dicen que es un coche. Y para mí un coche es un coche para un bebé. Pero estamos en eso, Entonces, si nosotros, como les decía al principio, decidimos ayunar para Dios y no buscamos su rostro, su presencia, entonces pues lo que estamos es haciendo una huelga de hambre, porque la idea es agradar a Dios. Durante ese tiempo nosotros meternos a escudriñar la palabra, nosotros orar a Dios, nosotros escuchar algún video, alguna predicación, alguna ministración que tenga que ver con las cosas del Señor, que me ayuden a crecer, que me ayuden a edificar mi vida espiritual. Entonces, esto quiere decir que todo esto es un sacrificio, ¿verdad?, que nosotros hacemos, donde aprendemos a ejecutar al viejo, ¿saben? Aprendemos a ejecutar al viejo. Y usted se preguntará, ¿pero cuál? ¿Al viejo de la esquina? No, al viejo hombre, según dice la palabra. No vamos a ejecutar ni a la suegra, ni al suegro, ni al jefe, ni al hombre de la esquina, no, al viejo hombre. Es decir, a los deseos de la carne que tenemos nosotros por dentro, al orgullo. Y este tipo de sacrificios agrada delante de Dios. Dios ve, o mejor dicho, Dios huele, porque esto huele, esto despide un olor que traspasa el primer cielo, traspasa el segundo cielo, llega al tercer cielo y llega un momento en que Dios en su trono le comienza a pegar el olor. Oye, me gusta ese olor. Y comienza Dios a buscar, a inclinarse. No, pero no es carne asada, ¿no es? Y comienza a ver, mira, oye, aquí allá en La Palma, oye, estoy viendo que tienen 21 días de ayuno. Oye, dice el Señor, me gusta lo que está haciendo esa gente. Eso agrada a Dios. Es un sacrificio para nosotros, pero agrada la presencia de Dios. Mire, y cuando usted agrada a Dios, o cuando usted aprende a mover a Dios, déjeme decirle que la tierra tiembla. ¿Sabía? Amén. ¿Sabía usted que cuando Dios se mueve, o cuando usted aprende a mover a Dios, la tierra tiembla? Los cimientos de la tierra se estremecen.
porque usted no está agradando a cualquier persona. Usted está agradando a aquel que creó los cielos y la tierra, aquel que tiene el control de la vida y de la muerte, aquel que puede cambiar las circunstancias de malas para buenas, aquel que puede eliminar una enfermedad y convertirla en vida para la persona. Amén. 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 Gloria al Señor. También podemos decir que el ayuno es una prueba que va a poner en práctica o nos va a probar nuestro carácter, nuestra personalidad. Porque déjame decirle algo, ya por experiencia, mi esposa y yo tenemos 30 años en los caminos del Señor, y desde que nosotros llegamos, para la gloria de Dios, llegamos a una iglesia que tiene muy buena doctrina, y desde un principio comenzamos a ayunar. Estamos ayunando, nosotros decidimos. Yo trabajaba en una empresa cuando conocí de Cristo, y me pusieron en las manos un folleto que decía todo lo que tienen que practicar los hijos de Dios, y dentro de ello estaba el ayuno. Y cuando yo le pregunté a la persona que me predicó qué significaba eso, que era el ayuno, él me explicó, y entonces me dijo: pero como tú estás recién convertidito, pues vamos a darte un tiempo para que tú, a la vuelta, no sé, de unos meses, de un año, comiences a practicar el ayuno. Y yo le dije: no, si yo me convertí en un hijo de Dios y yo me considero que soy un hijo de Dios, yo debo comenzar a practicar el ayuno de una vez. Y estando recién convertido, comencé a practicar el ayuno. Mire, y yo trabajaba en una empresa de más de 3,000 personas. Yo trabajaba en una empresa que fabricaba neumáticos, cauchos, gomas, como le llaman, para los coches, para los vehículos aquí. Y había más de 3,000, un personal de más de 3,000 en la Goodyear. Es una empresa transnacional, multinacional. Y cuando llegaba la hora de comer, que yo me iba al comedor y me sentaba con todos mis compañeros en una mesa de A6, de A8, a ellos les gustaba que llegara el día jueves, porque yo mi bandeja, que tenía aquellas pechugas de pollo, aquellas chuletas de cochino, asada, ensalada, y los postres, a ellos les gustaba mucho, porque ese día yo salía mi bandeja. ¿Quién quiere mi bandeja? Entonces todos se sentaban al lado mío. Y entonces yo le decía a mi carne, a mi cuerpo: tú tienes que someterte, tú tienes que aprender a ver comer a los demás y tú no sentir hambre. Y así, pero no todo el mundo piensa de la misma manera. Yo fui duro conmigo, para la gloria del Señor. Hoy día, nosotros podemos decir, desde esa vez comenzamos a practicar el ayuno una vez por semana, hasta el sol de hoy. Pero lo que le quería decir era que cuando usted dedica un tiempo de ayuno para el Señor como este que estamos haciendo, mire, le van a sobrar invitaciones. Mire, le van a invitar a una carne asada, le van a invitar a barbacoas que están inaugurando por allá, le van a invitar a unos pescados así a la brasa, le van a invitar a espaguetadas, le van a invitar a cumpleaños, le van a invitar a inauguración de casas, de coches, y todo se lo van a poner así, y wow. Entonces ahí es donde usted tiene que decidir si usted va a agradar a su carne o usted va a agradar a Dios. ¿Me dice amén? Amén. No me dice ay, ay, ay. Gloria a Dios. Bueno, entonces, mire, el ayuno tiene un fuerte impacto de tipo espiritual, porque este es el terreno donde se ganan las grandes batallas de los hijos de Dios, de los hijos del Señor. Todo comienza en el mundo espiritual y todo tiene su desenlace en el mundo espiritual. Aunque usted no lo vea, durante el ayuno hay una guerra en el mundo espiritual. Nosotros en el mundo físico no lo vemos, pero este mundo físico donde nosotros estamos está bajo la dimensión de un mundo espiritual.
al que nosotros no vemos, pero que existe. Y en ese mundo espiritual existen dos reinos, ¿ves?, que se contraponen el uno contra el otro, que se confrontan cada vez que se ven, que luchan, que combaten entre ellos, ¿eh? Y es el reino de la luz contra el reino de las tinieblas, ¿eh? De tal manera que cuando usted está ayunando, usted está desde el mundo físico, usted está incluyéndose, usted se sumerge en el mundo espiritual y ocurren cosas en el mundo espiritual. Comienzan a haber rompimientos, a haber cadenas, a haber batalla, a haber lucha, y siempre, déjeme decirle, el reino de la luz sale victorioso por encima del reino de la tiniebla. Siempre, siempre, porque es una victoria que ya fue alcanzada. Porque nosotros, los hijos de Dios, no batallamos, no luchamos contra el reino de las tinieblas para ver si obtenemos una victoria. No, ya esa victoria nos la entregó en nuestras manos hace más de 2000 años nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Usted y yo lo que tenemos es que ayunar para mantener la victoria que ya Jesús alcanzó para nosotros. Amén. ¿Me dice amén? Amén. Entonces, por eso dice la palabra que nosotros somos más que vencedores. ¿Ven? No es que somos vencedores, sino que somos más que un vencedor, porque ya nuestro Señor ganó por nosotros todas las cosas. Ahora, a nosotros nos corresponde aquí en el mundo físico esforzarnos también para alcanzar las cosas en el mundo espiritual. Amén. Amén. En el mundo espiritual hay un gran desierto inmenso, mire, lleno de coches, de carros, como queramos llamarle, de casas, de apartamentos, de pisos, que le llaman aquí pisos, de ropa, de zapatos, de empresas, mire, de parejas, su pareja, su esposa, su esposo, hijos, familia, todo en el mundo espiritual está hecho. Lo que tenemos es que nosotros sumergirnos en ese mundo espiritual y a través de la lucha espiritual, de la guerra, de la batalla espiritual, traerlos del mundo espiritual al mundo físico. ¿Aló? ¿Me está escuchando? Sí, es como un parto, ¿eh? Es como un parto que al principio trae muchos dolores. Es así, Donay, tú. Nosotros no sabemos de eso, los varones no sabemos, pero lo que sí sabemos es que produce dolor, porque lo hemos visto. Yo he estado ahí con mi esposa cuando la han ido trabajando en los procesos de parto. ¡Wow! Son unos dolores fuertes, pero que una vez que nace el bebé, viene al mundo físico una gran bendición, que después el dolor se convierte en alegría, en gozo, en satisfacción y en felicidad. Amén. Los que tenemos hijos lo sabemos. Sí, no es fácil, no es fácil, pero requiere un esfuerzo, un sacrificio, y por eso tenemos que esforzarnos, tenemos que sacrificarnos. ¿Por qué? Porque lo que dicen los pronósticos es que estamos comenzando un año que va a ser el doble o el triple más difícil que el año 2020. Pero a nosotros no nos debe sorprender eso, porque a través de las escrituras nosotros sabemos que las cosas van a ir de mal en peor. Pero al mismo tiempo podemos nosotros decir que a los hijos de Dios no nos va a tocar nada malo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos cubiertos con la sangre de Jesucristo de Nazaret. Porque los ojos del Dios que creó los cielos y la tierra van a estar puestos sobre nosotros donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos. Porque nosotros contamos con el auxilio, con la protección del poderoso gigante Jehová de los ejércitos. Amén. Amén. Entonces, podrá haber caos, podrán haber calamidades en el mundo, pero a los hijos de Dios nada malo los tocará. Amén. Así es. La palabra del Señor nos dice en Juan 16:33 que en el mundo nosotros tendríamos
aflicciones. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Jesús fue el que dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Y cuando nosotros estudiamos qué significa la palabra aflicción, nos vamos a conseguir que es sinónimo de dificultades, es sinónimo de problemas, es sinónimo de adversidades, es sinónimo de confrontaciones, es sinónimo de cualquier tipo de calamidad. Eso es sinónimo de adversidades. Y eso fue lo que dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicciones. Pero termina nuestro Señor Jesucristo diciendo, pero confíen en mí que yo he vencido al mundo. Amén. Hace más de 2000 años nuestro Señor Jesucristo de Nazaret venció la muerte, venció el infierno, venció los demonios, venció las enfermedades, venció la desgracia, la calamidad y resucitó de entre los muertos. Y hoy día vive en mi corazón, vive en tu corazón y vive en el corazón de todos aquellos que lo reciben como Señor y Salvador. Amén. Amén. Entonces, esto nos sugiere que el ayuno debe convertirse en un estilo de vida para los hijos de Dios, para todos aquellos que creemos en la misericordia, en el amor de ese Dios grande, fuerte y poderoso, porque el ayuno nos acerca cada vez más a la presencia del Señor. ¿Me dice amén? Amén. Gloria al nombre de Dios. Ya estamos culminando. Algunos propósitos del ayuno. Número 1, lo hacemos para humillarnos delante de la presencia del Señor. ¿Ven? Y como le digo, yo prefiero humillarme delante de la presencia de Dios que humillarme o ser humillado por las distintas corrientes de pensamiento de este mundo. Yo prefiero humillarme delante de la presencia de Dios. Número 2, lo hacemos para buscar revelación de la palabra de Dios. Es decir, esto va a acelerar el crecimiento y la madurez espiritual de los hijos de Dios. En la medida que usted ayune, usted va a provocar o va a desatar un aceleramiento de su crecimiento espiritual, de su madurez espiritual. Usted va a comenzar a percibir las cosas con mayor claridad, con mayor entendimiento. Usted va a decir, wow, pero es que yo no entendía esto desde ese punto de vista y ahora sí. Bueno, eso viene a su vida cuando usted practica el ayuno, cuando usted busca el rostro y la presencia del Señor. Al mismo tiempo lo hacemos para buscar revelación de la palabra de Dios, conocimiento, que Dios nos muestre a nosotros una perspectiva de lo que va a ocurrir en el mundo. Y como les dije, pues lo que se pronostica para este nuevo año que está comenzando, esta nueva temporada que se abre, son malos presagios, pero nosotros no somos portadores de malas noticias. Nosotros los hijos de Dios venimos a traer buenas noticias y por encima de las circunstancias, por encima de las adversidades, nosotros creemos que la mano poderosa de Dios va a estar con nosotros hasta el final de todos los tiempos. Amén. Nosotros creemos que van a venir dificultades, no negamos las dificultades, no negamos que hay una peste que está destruyendo la humanidad, no negamos la crisis económica y financiera que se va a desatar detrás de todo esto, pero por encima de todas las cosas nosotros creemos que por encima de eso hay un Dios que creó los cielos y la tierra, que tiene cuidado de nosotros, que dijo, mía es la tierra y toda su plenitud. Amén. ¿Me dice amén? Amén. Y también lo hacemos para buscar la guianza de Dios, para buscar la dirección de Dios, cuando vamos a tomar decisiones importantes, como hacer una negociación, como el momento de contraer matrimonio, para la venta o la adquisición de cosas grandes, de empresas, de negocios, etc. Y por último, otro propósito es para romper ataduras fuertes
todas aquellas cosas que la persona no ha podido desvincularse o deslastrarse de ella, pues a través de la práctica del ayuno hay un rompimiento. Se rompen cadenas, se rompen ligaduras, se rompen ataduras y hay libertad en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Muy bien. ¿Cómo se inicia el ayuno? Bueno, el ayuno se inicia de dos maneras. Número uno, cuando de una manera voluntaria nosotros tomamos la iniciativa y le decimos, Señor, queremos ayunar o vamos a dedicarte este tiempo de ayuno para ti. Y número dos, cuando es sugerido por nuestro Padre Celestial, por nuestro Señor. Es decir, cuando nos levantamos y no tenemos hambre, no tenemos ganas de consumir alimento, pero tenemos el oído afinado con el Espíritu Santo, entonces escuchamos cuando el Señor nos dice, quiero que me dediques este día de ayuno. Y entonces allí es cuando decidimos, guárdame la arepita por allá. Bueno, el bocadillo, para nosotros es una arepa, aquí es bocadillo. No voy a almorzar tampoco, y no voy a cenar tampoco. Y se dedica al Señor, y entonces en ese momento es cuando Dios te habla, cuando Dios te muestra cosas y te revela cosas. Amén. Esas son las dos formas, cuando Dios nos lo sugiere, y número dos, cuando nosotros de una manera voluntaria lo dedicamos al Señor. ¿Cuándo debemos nosotros ayunar? En todo tiempo, hasta que esto se convierta en un estilo de vida. Como yo le decía, desde que yo me convertí al Evangelio, hace 30 años, hasta el día de hoy, una vez por semana nosotros ayunamos, mi esposa y yo. Aparte de las cadenas de ayuno que hacíamos en las iglesias, como esta que nosotros estamos haciendo. Que sea algo normal, un estilo de vida. En segundo lugar, al enterarnos de malas noticias, nosotros tenemos que ayunar, sea porque son noticias que tienen que ver con nuestro círculo familiar o fuera de nuestro círculo familiar. Tenemos que ayunar cuando alguien esté enfermo por una enfermedad, para que el Señor rompa esos nexos de esa fuerza demoníaca que hay ahí enfermando a la persona. En el nombre de Jesús se rompen y viene la sanidad del Señor sobre esa persona. Al mismo tiempo debemos ayunar cuando hay peligros, cuando sabemos que hay un peligro latente. Bueno, nos ponemos en las manos del Señor, ayunamos para que el Señor nos proteja. También ayunamos cuando hay amenazas de desastres naturales, cuando se hablan de huracanes, de tsunamis, de movimientos telúricos, etcétera, o de una guerra, etcétera. Entramos en tiempos de ayuno, en tiempos de oración, y de esa manera llamamos la atención de Dios y provocamos su intervención. Amén. También debemos ayunar cuando usted sabe que hay un juicio divino, cuando Dios habla y determina juicio para cierta determinada nación o región o familia o personas, etc. Ese es un momento para nosotros entrar en un tiempo de ayuno. Eso pasó con la ciudad de Nínive, donde Dios había determinado destruirlo, pero cuando ellos recibieron la palabra de parte de Jonás, desde el rey hasta el más pequeño de los ciudadanos entró en un tiempo de ayuno, y esto movió a misericordia a Dios, y Dios le dio 40 años más de vida a esa cultura, a esa generación que vivía en Nínive. También ayunamos antes de nosotros hacer algún viaje que nosotros tengamos que realizar. Señor, voy a hacer un viaje para tal parte, entonces le dedicamos ese tiempo de ayuno al Señor. Lo hacemos también como una manera de arrepentirnos delante del Señor, como un acto de humillación. Lo hacemos durante algún tiempo de problemas que se nos presenten en la vida, donde pedimos la intervención de Dios, y lo hacemos para ordenar y enviar personas al ministerio. Estos son los momentos, los tiempos precisos en los cuales nosotros tenemos que poner en práctica el ayuno. Amén. De tal manera que pues era el tema que teníamos nosotros designado para el día de hoy, esperando que haya sido de gran provecho para usted
para los que les gusta tomar nota, para los que les gusta llevar apuntes, pues que esto se convierta en un tema de investigación para que usted profundice y pueda adoptar el ayuno como un estilo de vida. Amén. Amén. Ahora, para aquellas personas que nos están siguiendo por el Facebook Live, queremos entregarte el mejor de todos los regalos en este nuevo año que está comenzando. Un nuevo año difícil, pero que si tú pones en práctica el ayuno, pues tú te vas a hacer uno con Dios y tú vas a tener la alta probabilidad de alcanzar el éxito en todas las cosas que tú hagas. Así que yo te voy a invitar a que tú puedas cerrar tus ojitos, tú puedas abrir tu corazón y repetir conmigo estas palabras. Señor Jesús, en esta tarde te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy me arrepiento de todos mis pecados y de haber vivido toda una vida de espaldas a tus principios y a tu palabra. Hoy rompo con toda práctica de ocultismo, de idolatría, de vicios y de adicciones. Y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Gloria a Dios. Si hiciste esta oración con sinceridad y con transparencia de corazón, pues yo te felicito porque dice la palabra de Dios en Juan 1:12 que ahora te convertiste en un hijo o una hija de Dios. Y ahora como hija o como hijo de Dios, tú tienes la bendición y la facultad de poder conversar y de acercarte con Dios. De tal manera que te invitamos a leer las Escrituras, te invitamos a conectarte con nosotros todos los domingos a las 12 del mediodía, hora canaria, para la honra y para la gloria del Señor. Bendiciones, Dios te guarde, Dios te bendiga.